Bienvenidos a Visión Yin Yang. Soy Victoria Arderius, coach ontológica certificada por ICF, tarotista desde hace 20 años, y te propongo que cambies tu mirada y cambies tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema particularmente inquietante, la espiritualidad equilibrada. Vos habrás notado seguramente que muchas personas se escudan en la espiritualidad para potenciar sus defectos. Esto yo lo observé en algunas personas que andan por la onda budista, por ejemplo, y entonces es como que son desapegados con los hijos, con las parejas, y eso inclusive lo llevan como caballito de batalla cuando en realidad por ahí están abandonando vínculos. También he visto gente que con esto de la metafísica, que se habla de es una apariencia, las enfermedades psicológicas, psiquiátricas o físicas, no se ocupan de eso para curarlo y salir adelante. He visto gente que, hablando de espiritualidad, se sube arriba de un banquito y se siente superior a los demás, porque son más evolucionados. Otros que me acabo de acordar, que se ponen como medallas de la espiritualidad, ¿no? Yo hice mindfulness y soy budista y además soy tarotista y también no sé cuánto. Y eso los eleva a un estadio superior respecto del resto, ¿no? Hay muchas formas de encontrarse con la espiritualidad como un bastón en lugar de una instancia de la vida que nos nutre, que nos ayuda a crecer, que nos hace mejores personas. Y quiero saludar a Silvia Belloni, que pasó por mis cursos y que hoy día es una gran tarotista. Contarles a todos ustedes que ahora en noviembre inicio nuevamente el curso de tarot para la vida cotidiana, abrir la intuición sin usar la memoria, para que aprendas a hablar personalmente con las cartas y que las uses justamente para crecer como persona. Y hoy tenemos un invitado que es un verdadero lujo, alguien a quien admiro, un investigador, Marcelo Aguirre, a quien invito a que ustedes empiecen a seguirlo tanto en Facebook como en las redes. Marcelo Aguirre, PSI, de psicólogo. Miren, es psicólogo especializado en desarrollo personal, es el primer presidente de la Asociación Argentina de Eneagrama. Él generó, y esta fue mi manera de vincularme inicialmente con él y con su vasto saber, porque él hizo, por ejemplo, la primera presentación de relación del tarot con el eneagrama, que es un tema que a mí me interesa mucho y que estoy estudiando. Él es también especialista en mindfulness. Yo he participado de sus webinars gratuitos que son para crecer como personas. Estaba haciendo uno de los chakras que quedan grabados en su página web, que ustedes pueden acceder a ella cuando entran en su perfil Marcelo Aguirre PSI Psi, Marcelo Aguirre Psi, acá en Instagram. Y por lo que yo sé, porque nos hemos encontrado en cuestiones de eneagrama, él es 5, los 5 son grandes investigadores, saben mucho, y realmente él nos va a iluminar con todo su conocimiento como psicólogo, como licenciado en filosofía. Así que prepárense, prepárate ahí para una jornada reveladora sobre la espiritualidad equilibrada. Me voy a fijar si Marcelo Aguirre ya está en puerta. Y acá está Marcelo Aguirre. Con ustedes, el gran Marcelo Aguirre. Hola, ¿cómo estás, Victoria? No te avergüence la manera que te acabo de presentar así tan grandilocuente, pero es que yo tengo mucha admiración por tu trabajo. De Bueno, muchas corazón. gracias, muchas gracias. ¿Cómo Sí. estás? Bueno, yo muy contento y muy agradecido por la invitación.
para que hablemos de este tema que la verdad que, como decías en la introducción, es bastante preocupante porque muchas veces las personas lo confunden espiritualidad con evasión, ¿no? Con evadirse de, o a veces con mentirse a uno mismo, si es que uno no está haciendo un proceso de transformación, porque en realidad la espiritualidad nos lleva a una transformación, ¿no? Es imposible hablar de espiritualidad si no hablamos de cambios profundos. Y algunos de esos cambios profundos implican sanar, otros de esos cambios profundos implican aceptar, otros de esos cambios profundos implican hacer un giro, digamos así, en nuestra vida, ¿no? Entonces la espiritualidad auténtica está en el ser humano para ayudarnos a ir más allá de nuestras limitaciones, de nuestras barreras, de nuestras trampas, esas trampas que mentalmente nosotros nos construimos y a veces nos quedamos allí. Eh, Así que bueno, bienvenida a tu invitación y muchas gracias por generar este espacio. A mí una cosa que primero te quiero decir es que voy a tomar algunas notas para después en la descripción. Te quiero pedir permiso para eso, aunque ya empecé a Sí, hacerlo. sí, por supuesto. Sí. Mm, Segundo, preguntarte si uno podría relacionar desde el tarot, ¿no? El sumo sacerdote con esta espiritualidad dentro de la capilla, ¿no? Dentro de los 10 mandamientos, dirigida por alguien que supuestamente sabe, y la espiritualidad de la sacerdotisa como una espiritualidad más personal, que es la que estaría más en boga en este momento, ¿no? Donde yo agarro y me leo un libro de mindfulness, después me pongo a leer, no sé, la cuestión de la flor del loto, no sé cuánto, y me armo yo mi cosa, mi pastiche a medida, sin que haya esa palabra que es sanga, ¿no? Sin que haya comunidad y que haya ese intercambio que nos va limando la piedra. ¿Cómo lo ves vos esto? Como coach ontológico, que me olvidé de decir que también sos. Ujú. Bueno, muy buena referencias en el tarot. Por un lado, a veces se confunde religión con espiritualidad. Quizás el Papa como representante de todo ese marco institucional, donde hay reglas, donde hay preceptos, donde hay formas que cumplir. Está bueno porque en realidad todas las religiones tienen de alguna manera una estructura, pero que está hecha esa estructura para servir como guía, ¿eh? Por ahí si uno se apega demasiado a la estructura, puede hacer secar un poco el árbol de la espiritualidad, ¿no? Mm. La otra analogía que trajiste es la sacerdotisa, que me parece ese camino de intuición personal y de entrar en en una especie de introspección que nos lleva hacia la trascendencia, me parece muy válido. Y hay muchas personas que por efecto péndulo tuvieron malas experiencias en algunas de las formas de religión y pasaron a una espiritualidad completamente personal, individual y por el lado de la introspección, que también me parece válido, pero yo también traería, digamos, una advertencia para esta segunda forma de espiritualidad, que es no confundir por ahí nuestras voces mentales con voces de seres superiores, ¿eh? Entonces por ahí, por ejemplo, empiezo a abrir registros akáshicos y después cómo puedo distinguir entre si son voces de seres ascendidos o es mi propio ego el que me está guiando en esta decisión, ¿eh? Por una cuestión bien psicológica y humana que es la evitación. Empiezo a querer evitar situaciones, entonces mis voces angelicales me dicen que me aleje. Bueno, ese alejarse, ese es un consejo que viene realmente de alguna entidad espiritual o es una evitación. Yo plantearía, digamos, esa pregunta, ¿no? Ya que Ujú. mencionaste el coaching en realidad es muy valioso para cuestionar nuestros marcos mentales, cuestionar lo que uno tiene por, no, esto no se cuestiona porque esto es así para mí. Eh, Mm. entonces, por ahí
cuestionarnos si pasamos ese filtro de la pregunta sincera, quizás podemos acercarnos con mayor profundidad a vivir una espiritualidad más auténtica que no sea una forma de evasión, ¿eh? Que no sea una forma de evasión. Vos mencionaste esto de soy desapegado y en el fondo estoy evadiendo vínculos. Mm, O estoy en contacto con mis seres superiores y en el fondo me estoy alejando de las personas que tengo alrededor. Entonces, traer también el interrogante a nuestras vidas, ¿no? Empezar a ser más flexibles quizás mentalmente puede ayudarnos a tener una espiritualidad más equilibrada. Y yo mencioné recién la imagen del árbol, que por ahí mucha estructura puede secar el árbol de la espiritualidad, porque también está el ermitaño, ¿no? Como esa figura en el tarot que está mucho más en contacto con la naturaleza, que tiene que ver con la introspección, pero una introspección que busca respuestas en el silencio. No es un aislarse por evadirse del entorno, de las responsabilidades y de los otros, ¿no? mm, sí. Y también el desarrollo espiritual es todo un camino, ¿no? En algún momento quizás uno tenga que ir a la intimidad de la conciencia para verse a sí mismo, pero después la prueba está la fricción con los demás, porque de alguna manera yo adentro de una cueva, yo solita, tranquila, nadie me viene, nadie me viene a molestar, nadie me confronta de ninguna forma, entonces yo puedo ser espiritualmente bárbara estando sola, pero es estando en contacto con las personas de la calle, con los vínculos cercanos, donde realmente se demuestra en qué peldaño estoy yo, Exacto, ¿no? exacto, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, la mayoría de las formas de espiritualidad eh, oficial, digamos, las religiosas, tienen como el encuentro con el prójimo como un parámetro para poder testear hasta qué punto uno está siendo auténticamente espiritual, ¿no? Y bueno, tenés no solamente las situaciones en las que podés brindar ayuda como un buen samaritano a otras personas, sino también tenés momentos en los que las otras personas parecen amenazar de alguna manera tu tranquilidad, ¿no? Entonces creo que son situaciones que nos invitan al discernimiento y en ocasiones a la resiliencia, ¿no? Mm, Supongamos que tenés una situación familiar de la cual no podés escapar y en esa situación familiar hay, digamos, situaciones complicadas. Pensemos, a veces tenemos un pariente adicto, a veces tenemos algún pariente jugador o tenemos algún pariente con algún trastorno, digamos, psiquiátrico. Este, y bueno, ahí es quizás donde se juega realmente eh, muchos elementos de la espiritualidad auténtica, la resiliencia, el discernimiento, poder discernir si son voces espirituales o son voces de mi propia mente, hasta qué punto me evado, hasta qué punto me comprometo con mis valores, con las personas, digamos, que tengo alrededor, que son valiosas para mí. Así que bueno, esto que tradicionalmente se llama pruebas y que viene de parte de los otros, puede ayudarnos también en nuestro camino de crecimiento. ujú. Entonces vamos como señalando, ¿no? El encuentro con el prójimo como parámetro, porque ahí se juega la espiritualidad auténtica, y eso puede venir como una prueba que también me lleva a mí a la coherencia, ¿no? Con mis valores. Exacto. Entonces, ¿qué tanto soy espiritual es cuánto lo pruebo en la vida real, ¿no? Ujú. Claro. Eso no Y quita que a veces necesitemos, para avanzar en nuestra vida espiritual, a veces necesitemos tomar distancia de algunas personas, también puede ser, ¿no? Supongamos, por ejemplo, claro. cuando estás involucrado o involucrada en una relación que realmente vos sabes que te hace mal y que ya se ha intentado un montón de formas de subsanar y no hay nada que puedas hacer. Bueno, a veces también la espiritualidad nos ayuda a, ahí sí, después que ya intentaste todo, ¿no? Ahí sí el soltar puede ser realmente valioso. Pero no Claro, no de buenas a primera, porque si no puede ser una evasión. claro, ¿Eh? claro.
se trata entonces de preguntas que descoagulen sentidos y de esto que no hay un remedio universal para todos los males de los seres humanos. Entonces es Ojalá. de cada caso. Y voy a meterme con algo donde libros que yo he leído, ¿no? De Eileen Cady, por ejemplo. Dios me habló. Ujú. A un psicólogo con esta orientación espiritual. ¿Cómo uno sabe que a Eileen Cady Dios le habló y no que Eileen Cady era una persona psicótica, podríamos decir? Sí, un ¿Cómo trastorno sabe? delirante. Ujú. Bueno, a veces uno podría decir, muy buena el caso que traes a colación, Victoria, porque a nivel de trastornos mental podemos tener o una alucinación, que sería ya mucho más evidente, una alucinación auditiva, o un trastorno delirante, que es mucho más sutil al momento de poder diferenciar, ¿no? Cuando hay alucinaciones, por lo general, si empezás a tomar un antipsicótico y desaparecen las voces, claramente no era una voz de ningún ángel ni de ningún ser superior. Pero a veces hay, como digo, los trastornos delirantes, que se consideran psicosis también, que tienen que ver con un tipo de pensamiento muy sistematizado y muy coherente, a diferencia de las alucinaciones en las que por ahí las voces pueden decir algo que no tenga mucho sentido, que sea medio incoherente, y que en ese sentido es como más fácil darse cuenta que estoy ante un trastorno psicótico como la esquizofrenia, por ejemplo. Pero un trastorno delirante que es muy sistematizado el pensamiento, convence. Y además, si la persona, además de padecer un trastorno delirante, tiene rasgos psicopáticos, como se ha dado en la historia y se han dado muchos casos, convence al otro y lo convence de tal manera que lo manipula, ¿eh? Y tenemos esos líderes que llevan, por ejemplo, que han llevado a suicidios en masa. Sí, me acuerdo de eso, exactamente. El caso de Waco. Wow. Y estamos ante, en este caso, trastornos delirantes con rasgos psicopáticos. Entonces, bueno, como te digo, al ser sistematizado el delirio, es mucho más difícil darse cuenta. Eh, pero es necesario, en este caso, poder hacer pasar también esa espiritualidad por los valores, que recién lo mencionamos, ¿sí? Mencionamos el tema de los valores, porque como decía Maslow, en el último peldaño de la pirámide de necesidades humanas está la necesidad de desarrollarnos a nivel de la trascendencia y a nivel de la ética, los valores, no de la ética en cuanto a pautas morales, culturales, ¿no? Sino más que nada en el plano de los valores, en el plano de lo que para cada uno de nosotros es valioso, ¿no? Entonces, si por ahí la espiritualidad me aleja de mis propios valores, yo lo pondría en en tela de juicio. Supongamos que uno de mis valores sea la familia. Mm, Yo quiero ser una persona que cuide de mi familia. Eso es lo que quiero ser. Por lo tanto, eso pertenece a un valor mío. Pero ¿qué pasa? Entras en una determinada práctica religiosa que te dice alejate completamente de tu familia, como muchas sectas, ¿no? Porque no comparten tu fe. mm. Ahí tenés un choque entre adhiero a esta religión o me apego a mis valores personales. Sí. Yo creo que una espiritualidad auténtica no puede estar reñida con tus valores personales, porque si no sería una forma de alienación. Te estás alienando a vos mismo. Estás renunciando a lo más valioso que tenés, que son tus valores. Mm. Vos sabés que voy a contar una experiencia personal, porque digamos, antes yo ahora soy una señora de 55 años, o sea, un camino largo de búsqueda, ¿no? Yo estuve en un tiempo con la gente de Astinapura Ujú. y que tiene unos cursos muy lindos. Yo había entrado a hacer teatro sagrado. Entonces te daban clases de religiones comparadas, meditación, gente muy linda, muy buena. Y en un momento la profesora agarra y dice, qué lindo, qué hermoso. Esta persona dejó a su padre enfermo para venir a meditar con nosotros.
Y yo hice LinkedIn. Y después tuve la suerte de encontrarme con un primo de Ada Albrecht, ¿no? Que es un psiquiatra, en una reunión de poesía, y me dice, salí de ahí que es una secta. Mm, Entonces después yo empecé como a interrogar algo del tema del libre albedrío, ¿no? Entonces ellos decían que nosotros éramos títeres de Dios. Entonces Dios me ayudó un montón en ese momento, yo fui muy creyente. Con esos tres elementos me armé un triángulo que me sacó. mm. Pero, ¿cuánta gente? Yo no podía renunciar a la idea del libre albedrío, porque entonces no tiene sentido nada, si no elijo yo evolucionar o perderme en el mar de la materialidad, vamos a decir, ¿qué sentido tiene estar acá para cumplir el rol de un muñequito en una obra de teatro de Dios? Mm. Entonces, bueno, eso fue tan fuerte que esto que estás contando de los valores, si uno está alineado ahí, es Ujú. muy interesante como salida, ¿no? De esa espiritualidad torcida. Pero el problema es que la gente últimamente no está muy con el tema de los valores, no es algo que, mira, en las consultas de tarot yo he tenido gente que le digo, bueno, pero ¿cuáles son tus valores? Esto te estoy hablando hace 4 años, ¿no? Y no entendía de qué le hablaba un chico de 25 años universitario, de los Sí. valores. Entonces, bueno, la salida está en esto, el alineamiento con los valores, ¿no? Exacto, y bueno, acabas de dar un hermoso ejemplo personal de discernimiento, que recién lo mencionamos, ¿no? Mm, Discernimiento es poder darse cuenta cuando hay algo que no está funcionando, no está bien encaminado, digamos así, ¿no? Y el parámetro para saber, al menos desde mi óptica, la brújula interna para saber si estamos bien encaminados o no, es el contacto con nuestros valores. Eh, no hay que confundir áreas vitales con valores, ¿sí? mm, Por ejemplo, familia es un área vital, vida social es otra área vital, trabajo es otra área vital, espiritualidad es otra área vital. Todas esas son áreas vitales. Uno puede hacer una jerarquía y decir, bueno, ¿cuáles son las áreas vitales que para mí son más importantes? ¿No? Pero para encontrar los valores hay que ir un pasito más allá. Stephen Ice, que es el fundador de ACT, la terapia de aceptación y compromiso, que está desarrollando actualmente este estilo de terapia que incluye específicamente los valores y una vida orientada, construida en base a valores, él explica muy bien que los valores es quién yo elijo ser en esas áreas vitales, ¿no? ¿Quién elijo ser? La manera en que yo quiero ser dentro del área familia. ¿Cómo quiero ser yo en el área familia? Quiero ser una persona que cuide a mis seres queridos, quiero ser una persona que escuche. ¿Cómo quiero ser yo? Ahí están mis valores y eso no es negociable, porque eso es lo más profundo que tiene la persona. Dentro del área trabajo, ¿eh? ¿Cómo quiero ser yo en esa área? Quiero ser una persona responsable, quiero ser una persona cuyo trabajo no solamente se beneficia a sí, sino que beneficia al mundo, que beneficia a los otros. Ahí están mis valores. Un ejemplo, Víctor Frankl, este ejemplo es clásico, ¿no? Eh, Él en un momento tuvo la oportunidad de escapar del campo de concentración y uno de sus pacientes que estaba atendiendo en el campo de concentración lo miró a los ojos sabiendo que él se estaba a punto de salir del campo de concentración y le dijo, vos también nos vas a dejar. mm, Y eligió quedarse en el campo de concentración, ¿no? Ahí está, conectó con sus valores. Él dice que nunca en su vida sintió tanta paz, por llamarlo de alguna manera, después de haber tomado esa decisión. Y no debe haber sido nada fácil elegir quedarse en un campo de concentración, pudiendo salir de ese horror. Pero elijo quedarme porque para mí un valor es aliviar el sufrimiento de otras personas. Ese fue su valor. Y mm. cuando uno toca uno de los valores, siente un monto de energía que hace que puedas sentir que podés hacer cosas que de otra manera
sentís que no lo podés hacer, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí está la espiritualidad auténtica, está en contacto con los valores de cada uno. Por eso es que no hay una espiritualidad que nos aliene, que nos desconecte de nuestros valores. Y si así fuere, yo creo que no es una espiritualidad auténtica. Buenísimo. Entonces, una espiritualidad auténtica es la que nos pone en contacto con nuestros valores, que los valores de las Exacto. personas son todos distintos, porque, por ejemplo, para alguien puede ser la armonía que esté en el top de sus valores, y para otro puede ser el valor familia, ser familiero, estar con la familia. Entonces, y en un mismo grupo humano puede haber distintas puntos altos, ¿no? Que hacen que tomen distintos caminos las vidas. Exacto. Y qué interesante esto de los valores, hay que hablar más de los valores. Vos sabés que cuando yo leí ahí todo tu currículum, entonces decía esta terapia de aceptación y compromiso, yo no la conocía de qué se trata, así que está en la base del tema de los valores, claro. Exacto. Bueno, de hecho, la terapia de aceptación y compromiso toma habilidades del mindfulness como aceptación, como estar en el presente, como poder distinguir nuestro yo observador de nuestras voces mentales y la Mm, capacidad de observar, de no quedarnos pegados, enganchados con nuestros propios juicios y con nuestras valoraciones, ¿no? Entonces toma todas esas habilidades del mindfulness, pero al servicio de construir una vida basada en valores. Entonces mm, la aceptación está al servicio del compromiso. ¿Con qué? mm. Con mis valores. Por eso hay que discernir esos valores para cada persona y luego diseñar acciones concretas para poder encaminar mi vida hacia ahí. Así que la verdad que es una de las terapias, a mi juicio, más completas porque une elementos, vas a encontrar elementos del mindfulness, elementos hasta de coaching, vas a encontrar también este enfoque de valores que es muy propio de la corriente humanista, de psicología. Eh, Así que bueno, es muy, muy completa. Y ponerle que uno tiene relación uno tiene relación, uno tiene relación con personas que están aferradas a la espiritualidad como bastón, como esos anteojos que no lo dejan ver nada. ¿Cuál sería la indicación desde lo que vos podés observar con tu vasta experiencia? Porque un psicólogo espiritual, ¿no? Tiene una mirada más profunda, porque muchos psicoanalistas con esa cuestión materialista, ya entonces ya directamente van como a una cosa de, bueno, cuando se sienta mejor va a dejar de ser tan espiritual, ¿no? Claro. Lo escucho porque, bueno, porque conozco también. Entonces, Sí, la así, esto, espiritualidad como un síntoma neurótico. sí, este, una apertura en dos vías, la pregunta es, personas que están en contacto con gente que está patinando con la espiritualidad y para evitar caer en el patinaje artístico de la espiritualidad no equilibrada, ¿no? Eh, Desarrollá eso que vos, Sí, la verdad que bueno, es una cosa espectacular tenerte, estoy tan feliz, porque gracias. sos una persona que sabe tanto y desde un lugar tan amoroso y tan humilde, Gracias. que es un placer escucharte y quiero invitar a todos a los webinars que hace Marcelo y los cursos de mindfulness y de todas esas cosas que aparecen en la página web Marcelo Aguirre. Eh, Sí, de bueno, hecho ahora está por iniciar un curso de ACT también para los que les interese. Y ¿de qué? de ACT, la terapia de aceptación y compromiso. Ay, qué interesante. Vos mencionaste para no patinar, patinaje artístico en la espiritualidad. Yo creo que si hay una espiritualidad desequilibrada, no va a haber mucho de patinaje artístico. Va a haber, más que patinaje artístico, va a ser un derrapar, digamos. Sí, porque eh, la espiritualidad no puede, cuando uno derrapa, o sea, ¿a qué nos referimos con eso, no? Cuando uno pierde el balance de su propio cuerpo, si está subido sobre unos patines, supongamos patines de hielo, eh, no solo se golpea a uno, sino que también probablemente se lleve puesto a otras personas, ¿no? Cuando la espiritualidad no está equilibrada, no solamente nos perjudicamos nosotros como individuos, necesariamente en algún punto vamos a perjudicar a otros. Por eso también hay una responsabilidad ética en
cultivar una espiritualidad realmente equilibrada, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con equilibrada? La palabra refiere, ¿no?, a la balancita, al equilibrio, a ninguno de los dos extremos. Fíjate que es curioso porque esta idea del justo medio nace en Occidente y en Oriente más o menos en los mismos siglos. Más o menos en el siglo IV lo vamos a tener a Aristóteles hablándonos del justo medio, y en Oriente van a salir un montón de sabios que por la misma época van a hablar del justo medio. Así que el tema del justo medio tiene que ver con esto de una espiritualidad equilibrada, no irnos a extremos, ¿no? Porque si no caemos en un fanatismo extremo o en un subjetivismo muy, muy metido para adentro. Entonces yo tengo mis voces que me hablan, otro extremo, o pierdo mis propios valores por adaptarme a un determinado contexto, como puede ser una secta, otro extremo. Hay que discernir. Discernir. Palabra que usaba San Ignacio en su propuesta de ejercicios espirituales, allá por el siglo XVI, ¿no? No es una palabra que esté muy de moda, pero creo que es necesario discernir. No se discierne solo con la razón, ¿eh? No hay que pensar que, porque Marcelo es un 5, entonces él quiere discernir todo desde el cerebro. Una vez un conocido me dijo, porque Marcelo es un córtex, ¿no? Como si fuera una cabeza, sí. En realidad se discierne con lo más profundo de nuestro ser. No hay otra manera de discernir. Y nuestro ser incluye emoción, pensamiento, conciencia. Así que discernimos con nuestro ser. ¿Qué es lo que me ayuda a ser más, a estar más en contacto con mi propia esencia? Podríamos preguntarnos, ¿no? Entonces, si para Viktor Frankl estar más en contacto con su propia esencia era quedarse en el campo de concentración, es porque, bueno, su camino iba por ahí. Ahora, esto también que vos mencionaste, dejó a su papá enfermo para venir a meditar. Sí, la verdad que sin juzgar, digamos, a cada persona, pero así como por fuera como que hace un poco de ruido, ¿no? Porque uno diría, a ver, una persona que está enferma, por ahí tiene a otras personas que lo puedan cuidar, sí, en ese caso sí, pero si no, y yo me voy a meditar, ¿no será un tipo de evasión? Evasión de la angustia que implica quedarme al lado de un otro que está sufriendo y yo no quiero, digamos, verme afectado emocionalmente por eso, entonces quiero mi paz interior. Eso es otro de los espejismos de la espiritualidad, pensar que la espiritualidad nos tiene que llevar a una especie de burbuja en donde yo no sienta ningún malestar. Claro, nada te turbe, nada te espante, ¿no? Si nos quedamos ahí. Eso es muy En el camino hacia nuestros valores, necesariamente vamos a tener que aceptar algunas experiencias de malestar. Por ejemplo, uno de mis valores puede ser una persona sincera. Y la sinceridad te va a traer dificultades. Sí. Quiero ser una persona empática. Sí, suena muy lindo, pero vos sabés que al ser una persona empática te van a afectar cosas que de otra manera no te afectarían tanto. Entonces, claro, está muy lindo el decir, sí, yo me comprometo con mis valores, pero hay que asumir que en ese camino hacia mis valores hay rosas y hay flores y hay espinas también, ¿no? Pero no es lo mismo el dolor masoquista que aceptar el dolor como parte del camino. Y yo estoy orientado por la brújula de mis valores, entonces es diferente, es diferente. Aceptar el camino de la vida que tiene, como dijiste vos, rosas y espinas, porque muchos
en la espiritualidad lo que buscan es un punto de vista desde el cual todo lindo, todo luz, todo sol. Eh, no haciéndose cargo de la propia sombra ni de las sombras de las situaciones, como vos bien dijiste, una persona con una enfermedad psiquiátrica cerca, problemas económicos reales, ¿no? 50% de pobres, ¿no? Entonces, eso forma parte de la realidad? Ahora que uno tenga un punto de vista más habilitante es otra cosa que decir como si todo es perfecto. Yo diría que todo es como es. Exacto. Y ese como es no siempre coincide con lo que uno quisiera, ¿eh? Mm, Entonces por ahí empezamos a forcejear a veces con la realidad. Y es verdad, hay cosas que podemos cambiar, pero hay otras que hay que aceptar. mm, ¿Mm? Por mm, ejemplo, vos si gotea tu canilla de la cocina, podés cambiar el cuerito. Nadie mm, dice que el camino de la espiritualidad es quedarse sin hacer cambios en la vida. Todos los cambios que pueda hacer, bienvenido. Pero hay otras mm, cosas, por ejemplo, tenés una fibromialgia y vos sabés que esa enfermedad no tiene cura. ¿Vas a estar forcejeando con vos mismo por no aceptar esa enfermedad? ¿O mm, vas a cambiar el foco de tu atención hacia la construcción de una vida con significado, incluso teniendo la fibromialgia? mm. Sí, sí, sí. ¿Viste la película esa, El Secreto? Que es toda la ley de atracción, Ujú. olvidando que hay otras leyes. Yo veo muchas cosas así en Instagram, ¿no? De las cosas que pone la gente. Esto de yo me enfoco en positivo, me enfoco en la luz, y miro la luz, miro la vela y todo luz, y eso no es así. Sí, eso es en realidad, hay Harris es el apellido, ahora no me sale el nombre, es uno de los colaboradores de Stephen Ice, que él escribe un libro sobre la trampa de la felicidad. Eh, y bueno, lo que pasa es que Occidente cree que la felicidad es algo que uno va a alcanzar como una especie de estado en el que no haya ningún tipo de dolor ni sufrimiento. Más evasión que eso no existe. Mm, mm, Entonces, por ahí la felicidad no es ese estado en el que no haya ningún sufrimiento y ningún dolor. Por ahí la mm. felicidad es elijo quedarme en el campo de concentración porque para mí lo valioso en esta vida, mi vida tiene sentido cuando yo ayudo a aliviar el sufrimiento de otros. Mm. Los valores y el sentido de la propia vida. Exacto. Por eso es Mm, como esa brújula interna donde uno dice, pero ¿qué pasa? Muchas personas están desconectadas de esos valores, ¿no? Entonces la espiritualidad es como algo, no sé si esto es para mí, porque en el fondo eh, me parece algo externo, ¿eh? ¿Qué es eso de orar? ¿Qué es eso de meditar? Siento que no lo necesito, ¿eh? Por ahí necesito salud, trabajo y una pareja y nada más, y olvídate. Y vacaciones a fin de año, por supuesto. Ahora, si cuando uno descubre los valores, ahí se da cuenta que la espiritualidad puede ser muy valiosa, ¿eh? Porque puede ayudar a sostener, digamos, el paso cuando el camino se vuelve más difícil. ¿Es el camino hacia dónde? Hacia mis valores. mm. ¿Y cómo diferencias sostener el paso de un bastón? Bueno, hay que ver si ese bastón qué es, si ese bastón es una persona o si ese bastón es aferrarme a algún principio de fe o si ese bastón es simplemente un convencimiento interno. Hay que diferenciar eso, ¿no? Si nuestro bastón en la espiritualidad es una persona, bueno, ese bastón en algún momento va a dejar de estar, sepámoslo, por Mm, múltiples motivos, ¿no? Por ahí lo ideal sería que si necesitamos un bastón, que ese bastón tenga que ver con algún convencimiento más interno. mm, claro. Y
Yendo hacia la otra, el otro camino, ¿no? Si uno tuviera cerca a una persona que está en esta cuestión del derrape Ujú, y que con eso está llevándose gente, ¿no? ujú. Cómo se actúa? ¿Cómo lo Eh, ves vos? qué importante. Em, ¿Se te viene algún ejemplo, digamos, en conocido, más concreto en este Eh, momento? Ponele personas que tienen gente cerca con problemas psiquiátricos y que no aceptan los tratamientos psiquiátricos porque piensan que un diagnóstico psiquiátrico en realidad es como una apariencia que puede ser cambiada con la llama violeta, ponele. Mm, ah, muy bien. Em, Ahí en realidad es bastante difícil porque si una persona dice yo no necesito la medicación, por ejemplo, supongamos que hay algún trastorno como la esquizofrenia, ¿no? Y que a mí Dios me va a curar, bueno, parecería que esa negarse al tratamiento, a su vez está sustentado en un trastorno del pensamiento, un pensamiento de tipo mágico o un pensamiento de tipo delirante incluso, ¿no? Mm, Eh, entonces, bueno, a esas personas, si ya tienen algún diagnóstico psiquiátrico, no las podemos dejar solas, ni tampoco hay que dejar, digamos, en manos del paciente su propio tratamiento, porque si el paciente en sí mismo no puede hacerse cargo de su propio tratamiento, porque, bueno, fíjate la manera en que está pensando, yo no necesito la medicación porque a mí el arcángel Uriel o la llama violeta o lo que sea me sana, eh, lo que va a necesitar es un entorno de apoyo. Siempre que hay patología psiquiátrica o algún tipo de adicción o alguna patología psiquiátrica o cuando el otro pone en peligro su propia integridad o a terceros, necesita un entorno de apoyo. Por ahí la espiritualidad mm, auténtica tiene que ver con brindar ese entorno de apoyo. mm. Y vos mencionaste ahora el arcángel Uriel, el arcángel Gabriel. ¿Qué opinás vos como persona que estás consustanciada con la espiritualidad de todo esto del ángel de la no sé cuánto y entonces y toda esa cuestión? ¿Cómo lo ves vos? Mm. Bueno, en ese sentido yo opto por lo que me parece más equilibrado. Y es que eh, la espiritualidad va a potenciar, pero no va a suplir. eh, entonces, si yo tengo una patología psiquiátrica, yo puedo seguir teniendo mis convicciones religiosas o mis prácticas espirituales, pero la espiritualidad nunca va a suplir un tratamiento, así como la espiritualidad no va a suplir en el plano más básico, más físico, el agua, el oxígeno y la comida, porque yo puedo ser una persona muy espiritual, pero necesito agua, oxígeno y comida. Mm, Así como no puedo negar eso, si hay una patología en mi cerebro, si hay un órgano en mi cuerpo que no está funcionando bien, así como necesito agua, oxígeno y comida, muchas veces necesito una medicación. mm. Y no es que tengo que optar por o la medicación o la espiritualidad, puedo ambas. Y de hecho los estudios, es muy curioso porque los estudios que psicológicos dicen que las personas que tienen una fe religiosa al momento de sobrellevar un tratamiento de una enfermedad terminal, responden mejor al tratamiento. Entonces, Los adictos también, está los adictos claro, también. tal es la fuerza que tiene nuestra mente sobre el cuerpo, que la espiritualidad es una parte de esa mente que está influyendo sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, creer en algo, en lo que quiera, cada uno elige en qué creer, tiene un efecto positivo en la recuperación, en el sistema inmunológico, en el estado de ánimo, entonces va a tener un efecto positivo. No es que tengo que optar por un tratamiento médico o espiritualidad, puedo ambos, ahí está el justo medio que recién hablábamos, ¿no? Teniendo en cuenta que soy
tengo una dimensión corporal y hay una dimensión espiritual. Obviamente no se agota todo nuestro ser en el cuerpo, pero tampoco podemos disociar lo espiritual de la dimensión corporal, ¿no? Ujú. Y tomando en cuenta este tema que estamos hablando, ¿te parece que faltaría agregar algún elemento para las personas que están en el camino espiritual que está en boga ahora, que es más individual? ¿Alguna alerta, algún punto que estuviera faltando detallar? Eh, Mira, yo creo que no hay nada malo con el camino individual en sí, eh, pero siempre, como decíamos, por ahí cuidar un poco los extremos, ¿no? Cuidar los extremos. Si ese camino individual me lleva a un aislamiento excesivo, yo ahí pondría una alerta. ¿Mm? Un aislamiento excesivo. ¿Por qué? Porque el ser humano es una unidad bio, psico, socio, cultural, y lo espiritual entra dentro de lo cultural. Y hay una dimensión que es la dimensión social, la dimensión de los vínculos es necesaria. Eh, Hay estudios que muestran que personas que han estado aislados de contacto social, supongamos perdidos en una isla durante un par de meses, el cerebro empieza a producir alucinaciones. Es un síntoma psicótico transitorio porque después desaparecen cuando vuelven a tener contacto social. O sea, nuestro cerebro está hecho para funcionar en sociedad. ¿Eh? Entonces, Este elemento, yo te lo escuché en un webinar y me gustó un montón, ¿viste? Saber eso. Claro, necesitamos de la gente. ¿y por qué? Porque biológicamente como especie no podríamos haber subsistido en la jungla solos. Mm, Necesitamos de un esfuerzo colaborativo. Ya ujú. que no teníamos garras, no teníamos pelo suficiente para sobrevivir al frío, no teníamos colmillos como las otras fieras. Biológicamente somos la especie más frágil para sobrevivir, por lo tanto necesitamos el lenguaje que nos permitía ponernos de acuerdo, planificar, anticipar estrategias. O sea, lo comunitario es vital en nuestra historia como especie humana. Por supuesto, hay una dimensión que también es personal, individual en la espiritualidad, pero no tenemos por qué optar por una espiritualidad privada o una vida social y comunitaria. Total. Y quisiera que aprovechemos los últimos minutos para que le cuentes a la gente los cursos que vos das que ayudan a este camino de espiritualidad equilibrada, Ujú. para que tengan oportunidad de conocer bien de qué se trata todos estos ofrecimientos que haces tan interesantes. Bueno, muy bien. El primer curso, digamos, es el más antiguo, es el curso de Enneagrama, que está orientado al autoconocimiento, ¿sí? El Enneagrama, bueno, es un sistema muy amplio eh, que se enfoca en 9 estilos de personalidad básicos y para cada uno de esos estilos marca algunas pasiones que serían como motivaciones que están muy arraigadas, de las cuales muchas veces no somos conscientes. Además de esas pasiones hay fijaciones mentales o cognitivas, que serían como la base de la personalidad, que llamamos el ego. Y después hay una dimensión transpersonal que tiene que ver con las virtudes y las ideas trascendentes, que es conectarse con algo que esté más allá de mi ego. Así que bueno, es un curso bastante completo. El Enneagrama Avanzado es el otro curso que se centra en las virtudes y en las ideas trascendentes, que es un enneagrama mucho menos conocido porque también es como más difícil de acceder, pero es un enneagrama más que se accede más desde la experiencia y desde la práctica y no tanto desde la teoría. Y quiero hacerle un inciso a las personas para que sepan con quién estamos hablando. Marcelo Aguirre fue uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Enneagrama y el primer presidente. Entonces, estaríamos Mm. hablando con alguien que es muy capacitado y con muchísimos años para enseñar y capacitar en Enneagrama. No, igual estén ahí una pequeña corrección porque no fui el primer presidente, pero sí fui Ah, presidente, ¿sí? Pero ah, ok. no el primero. Este,
Después hay un curso de mindfulness que es centrado en la práctica de las técnicas de meditación y el curso de ACT que inicia justo ahora en octubre, que es el más nuevito, y que se centra especialmente en una parte del mindfulness y una parte del discernimiento y el diseño de acciones, basado en valores. Lo puede hacer, por ejemplo, una persona que no tiene preparación psicológica, digamos, Sí, como... todos los cursos no requieren ningún tipo de base porque empezamos siempre desde cero. Empezamos, digamos, desde cero. No hay horarios fijos, las clases están grabadas. Sí hay para todos los cursos encuentros opcionales por Zoom para que puedan hacer todas las preguntas que quieren y puedan también compartir cómo va su propio proceso. Pero lo bueno es que puede cada uno manejar sus tiempos, digamos, ¿no? No es que hay horarios fijos. Y te hago una pregunta de algo que me interesa a mí. ¿En algún momento vas a hacer el curso de Eneagrama con Tarot? Porque eso fue, a partir de ahí fue que yo te conocí a vos, por que presentaste una ponencia Sí, en haciendo... Chile, en el año 2013, si no me equivoco, sí. Sí, más adelante, no lo tenía pensado como curso, pero a lo mejor podemos hacer webinars, Sí, porque sabes especialmente. que con mis alumnos a veces armamos, yo armo cursos que me interesan a mí y entonces ellos vienen, lo podemos hacer online Sí, y entonces eh, como que por ahí yo puedo conseguir alumnos para ese tema. ah, Sí, perfecto. habría que explicarle lo que es el eneagrama, cosa que yo en esta instancia no necesito, porque ya hace un año que estoy estudiando, pero bueno, Qué igualmente no bien. importa, porque siempre está buenísimo repasar todo. Ujú. Eh, Capaz que eso podría ser interesante, podríamos hacer. Sí, 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 la verdad que suena muy, muy bien. Suena muy bien. ¿De verdad te gustaría? Podemos hacerlo por Sí, ejemplo, el año que viene, porque capaz que lo podemos hacer cuando yo termine toda mi formación para que... bueno, sí, sí, eh, encantado, con mucho gusto. De hecho, el ¿no? tema Yo, del eñagrama con el tarot sí es un lindo entrecruce. Y por ahí aclarar que vamos a enfocar el tarot desde el punto de vista arquetípico, simbólico y no tanto como un instrumento de adivinación, porque hay mm, diferentes maneras de enfocar el tarot, ¿no? En este caso, en relación al enneagrama, es más que nada desde lo arquetípico, como símbolo cada uno de los arcanos que representa y cómo se relaciona ese significado con los estilos de personalidad en la bárbaro. fase más baja y en la fase más, digamos, más elevada, ¿no? En el tema del desarrollo personal. Sí, aprovecho yo para decirles a todos los presentes que ahora en noviembre inicio nuevamente el curso y la base y la marca personal, digamos, es el tarot como una máquina de pensar la vida. También es un... eh, yo esto de la adivinación, claro, como todas las tarotistas, al inicio uno adivina, ¿no? Qué interesante adivinar, pero después la verdad que lo de adivinar no tiene mucho sentido para la vida de la gente, porque si uno adivina, se llenan de ansiedad lo mismo que si lo supieran o no. O sea, no se soluciona nada con adivinar en un punto. Entonces, está buenísimo. Yo te agradezco muchísimo, Marcelo, esta oportunidad de esta conversación. Valoro enormemente tus webinars, toda tu capacidad, toda tu investigación propia de un 5, que es maravillosa. Y agradecerte mucho, si querés decir alguna cosita más y si no podemos cerrar. Sí, muy bien. Yo agradecerte también mucho por este espacio y no sé si por ahí la gente quiera hacer alguna pregunta o han preguntado algo en el chat. A ver, mira, mucho, yo la verdad que no me da la cabeza para leerlos y escucharte a vos al mismo tiempo, entonces no me fijé. Pero acá Walter Mativi, que está estudiando ahora conmigo, dice gracias. También Silvia Beloni, que la mencionamos al principio. Eh, a ver, ¿qué dice? Ah, dice Tarot y Enegrama, dice Despierta Corazón, genial. Eh, Walter Mativi también dice buenísimo, buenísimo. Entonces yo te quiero agradecer a vos, decirte
personalmente, gracias por todo lo que he aprendido en los webinars. Invitar a todos los compañeros que están presentes a participar en tus ofrecimientos y en los cursos que brindás y que son tan serios. Y decirles a todos que esto fue Visión Yin Yang. Cambia tu mirada y cambiarás tu vida. Chau a todos. Chao.